If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Cómo un Dios invisible se reveló a un pueblo antiguo en un mundo lleno de dioses visibles? ¿Qué misteriosos hallazgos históricos respaldan la transformación de Yahweh de una deidad local a la divinidad suprema de los israelitas? Adéntrate en un viaje fascinante a través de los siglos, donde cada descubrimiento arqueológico revela capítulos ocultos de la historia de Yahweh. Desde los antiguos textos sagrados hasta los vestigios arqueológicos en las tierras de Canaán, cada pieza del rompecabezas revela cómo un Dios se convirtió en la piedra angular de una fe que transformó naciones y perdura hasta nuestros días. Comencemos. La historia de Yahvé y cómo se convirtió en el Dios de los israelitas, o más correctamente en español Yahvé, es ampliamente conocida como el Dios de los judíos y la figura monoteísta suprema en el cristianismo y el islam, llamado simplemente Dios por los cristianos y Alá por los musulmanes. Sin embargo, detrás de la entronización de Yahvé como el Dios indiscutido de los israelitas, hay un antecedente de politeísmo en la región donde habitaban los antiguos citas, en la región de Levante. El enoteísmo es una creencia religiosa que reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es digno de adoración, hasta desembocar en las concepciones monoteístas de las tres grandes religiones abrahámicas. Antes de ser el único Dios de los judíos, la región cananea donde habitaban los israelitas tenía varios dioses que con el paso de los siglos fueron desapareciendo hasta quedarse con el monoteísmo. Cuando pensamos actualmente en las religiones, nos imaginamos hechos culturales casi inamovibles, pero en la antigüedad no era así. Tan pronto como un reino conquistaba a otro con una religión diferente, mucha gente se apresuraba a cambiar su adoración religiosa para no meterse en problemas. Por ejemplo, los chavistas pasaban a ser baalistas o viceversa. El dios Baal es mencionado casi 100 veces en la Biblia y es llamado uno de los falsos dioses al que los hebreos rendían culto en algunas ocasiones cuando se alejaban de su Dios Yahvé. Esta condición histórica dotó a las religiones y a sus dioses de un dinamismo que se fue asentando con el tiempo hasta llegar a la situación actual. Significado del nombre Yahvé. Yahvé o Yahweh es el nombre del Dios del antiguo reino de Israel o reino de Samaria, conocido también como Reino del Norte, fundado en el Levante Mediterráneo durante la Edad de Hierro y destruido por el Imperio Asirio. Posteriormente, fue el Dios del reino de Judá o Judea, llamado también Reino del Sur. Su nombre significa el que hace lo que ha sido hecho. Las 4 consonantes que lo forman en hebreo, combinación conocida como tetragramatón, es la denominación que la Biblia hebrea utiliza para referirse a Dios. El nombre Yahvé se consideraba demasiado sagrado para ser anunciado por los fieles, por lo que se utilizaban las consonantes para referirse a él. Una función similar cumplían las voces hebreas Adón y Adonai, que significan respectivamente Señor y Nuestro Señor. En el cercano Oriente era común la práctica de utilizar epítetos para hacer referencia a un dios. Orígenes de Yahvé. El nombre comúnmente utilizado en español para Yahvé es Yahvé, y no está claro exactamente cuándo fue usado por primera vez, ni quién lo pronunció, ni en qué circunstancias. Los académicos estadounidenses J. Maxwell Miller y John H. Hayes escribieron:
Los orígenes de Yahvé están ocultos en el misterio. Incluso la versión final editada de Génesis y 2 Reyes presenta diversos puntos de vista sobre el asunto. Así, Génesis 4:16, atribuido por los críticos literarios a los llamados yavistas, remonta la adoración de Yahvé a los primeros días de la raza humana, mientras que otros pasajes remontan la revelación y la adoración de Yah a Moisés. El erudito israelí de la Universidad Ben Gurión, Nissim Amsalag, sostiene que Yah era originalmente un dios de la forja y patrón de los metalúrgicos durante la Edad del Bronce. Amsalag cita concretamente las antiguas minas de cobre del valle de Timna, en el sur del actual estado de Israel, así como pasajes bíblicos y extrabíblicos y similitudes de Yahvé con otros dioses de la metalurgia en otras culturas. Historia de Yahvé en la Edad Tardía de Bronce. Los eruditos generalmente sostienen que el culto a Yah se remonta al menos a la Edad del Hierro temprana y probablemente a la Edad del Bronce tardía, o posiblemente un poco antes. La historia de Yahvé es difícil de precisar, ya que su nombre no está atestiguado más que entre los israelitas, y ni siquiera hay consenso sobre su etimología. Israel emergió en los registros históricos en las últimas décadas del siglo X a.C., durante la parte final de la Edad del Bronce tardía, cuando la estructura política de las ciudades-estado cananeas estaba llegando a su fin. El lugar de adoración israelita más temprano es un altar al aire libre en una colina de Samaria, y data del siglo XI a.C. En el sitio se veneraba un toro de bronce que recuerda al dios semítico cananeo El. En los textos más antiguos, Yahvé tiene atributos de los dioses del clima y la guerra. En la literatura bíblica más antigua, Yahvé posee atributos típicamente relacionados con el clima y con la guerra, fructificando la tierra y liderando el ejército celestial israelita contra los enemigos de Israel. Los primeros israelitas eran politeístas y adoraban a Yahvé como parte de un conjunto de dioses y diosas cananeos, incluidos El, Baal y Asera. En siglos posteriores, El y Yahvé se fusionaron y los epítetos de veneración y respeto aplicados al primero pasaron al segundo. Otros dioses y diosas, como Baal y Asera, fueron absorbidos por la religión yavista. La referencia más antigua que se conserva de Yahvé es el nombre de un lugar, la tierra de Shasú de Yahvé, en una inscripción egipcia de tiempos de Amenofis III, faraón de la 18ª dinastía, que gobernó entre los años 1407 y 1376 a.C. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Los Shasú eran nómadas de Madián y Edom, en el norte de Arabia. Egipto regularmente saqueaba a los pueblos cananeos y a los israelitas y se les considera de origen cananeo. Egipto era la principal potencia en el sur de Levante en ese momento y asaltaba y saqueaba periódicamente las aldeas y tierras cananeas. Existen inscripciones en obeliscos del antiguo Egipto que expresan jactancia por las victorias sobre Canaán e Israel. La mayoría de los críticos históricos creen que la narrativa del Éxodo, aunque inflada, describe a una comunidad cananea de refugiados que escapó de Egipto y regresó como descendientes de cananeos esclavizados en sus tierras ancestrales, formando el antiguo pueblo de Israel. Cuando el poderío egipcio se debilitó debido a la invasión de los pueblos del mar,
Israel fue gobernado por jueces que en la práctica eran señores de la guerra. La narrativa de los jueces es de guerra, no muy alejada de las narrativas tardías del Éxodo y Josué, donde Yahvé ayuda en las guerras. A lo largo de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, se invoca constantemente a Yahvé como Dios de la guerra. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ellos cantaron jubilosos a su Dios diciendo: «El Señor es un hombre de guerra». El triunfo de Dios en la narrativa del Éxodo es vencer al ejército del faraón, una característica de la literatura sobre dioses de la guerra, también ligada a la tesis madianita del origen de Yahvé como una deidad árabe de la guerra. Cabe recordar que el padre de Moisés era madianita y que se encontró con Dios en dirección a Arabia. Cuando los israelitas entraron en Canaán, Josué era su líder guerrero, y la mayoría de los mandatos de Dios a Josué y a los israelitas son de índole militar, confirmando la descripción de Dios heredada de Moisés y el Éxodo. La narrativa histórica tardía de la Torá y la de los orígenes del Antiguo Testamento están saturadas de guerra. El primer libro de Samuel describe la unción de Saúl como líder militar y narra algunas de sus hazañas antes de caer en desgracia ante Dios. Igualmente, en el relato bíblico, David parece ser un señor de la guerra puesto al servicio de Saúl. Historia de Yahvé en la Edad Temprana de Hierro. El consenso de los eruditos modernos es que durante la temprana Edad de Hierro todavía no había una distinción material, ni idiomática, ni cultural entre los cananeos y los israelitas. En consecuencia, la cultura israelita entonces se define como un subconjunto de la cultura cananea. Los principales dioses israelitas eran El, su consorte Asera, y Baal, mientras que Deuteronomio describía originalmente a Yahvé como hijo de El, aunque esta precisión fue omitida en una enmienda posterior al texto. En la literatura bíblica más antigua, Yahvé presenta las características de un dios de la tormenta típico de los antiguos mitos del cercano oriente, que marcha desde Edom con la hueste celestial de planetas y estrellas que forman su ejército para luchar contra los enemigos del pueblo de Israel. Desde la perspectiva de la hipótesis semita o madianita, que propone que el yavismo no se originó en Canaán sino en Madián, al noroeste de la península arábiga, se ha sugerido que el dios edomita Cos podría ser el mismo Yah en lugar de una deidad separada. Historia de Yahvé en la Edad Tardía de Hierro. A finales de la Edad de Hierro, surgieron los estados-nación asociados a dioses nacionales. Chemosh era el dios de los moabitas, Cos el dios de los edomitas y Yahvé el de los israelitas. El rey de cada reino era también el jefe de la religión nacional y el representante de su Dios en la tierra. Yahvé cumplió el papel de Dios nacional en el reino de Israel, surgido en el siglo X a.C. y también posteriormente en Judá. Aunque la Biblia no menciona ningún Dios específico, en una inscripción descubierta en Kuntillet Ahrud y fechada cerca del año 700 a.C., Yahvé aparece descrito como el Señor de las Naciones. Otros textos contemporáneos sugieren que Baal pudo haber sustituido por un corto tiempo a Yahvé como Dios nacional de Israel, en particular después del matrimonio del rey israelita Acab con la fenicia Jezabel en el siglo IX a.C. Yahvé empezó a separarse de su herencia cananea y hacia el siglo VI a.C. comenzó a ser referido como Dios de manera genérica y no como una deidad en particular. En el libro del Éxodo de la Biblia se menciona que Yahvé era adorado por otros pueblos en Canaán, aparte de los israelitas. Aunque el libro del Éxodo presenta a Yahvé como el Dios de los israelitas, hay muchos episodios que evidencian que esta deidad también era objeto de adoración por otros pueblos cananeos. Amsalak señala que edomitas, moabitas, ceneos y madianitas adoraban a Yahvé en diferentes grados, y que existen evidencias de que los edomitas que operaban las minas de Timna convirtieron a un egipcio al culto de Yahvé. Aunque los textos bíblicos presentan a Yahvé como el único Dios creador y Señor del universo, inicialmente parece haber sido de origen cananeo y subordinado al Dios supremo El.
En inscripciones cananeas, Yahvé es mencionado como un dios menor, e incluso el libro bíblico del Deuteronomio estipula que el Altísimo él dio a las naciones su herencia y que la porción de Yahvé es su pueblo Jacob y su heredad. Cautividad babilónica, siglo VI a.C. En el año 598 a.C., el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió Judá, saqueó Jerusalén y destruyó el primer templo judío, cuya construcción es atribuida al rey Salomón. Nabucodonosor II deportó a Babilonia decenas de miles de judíos, incluyendo a los ciudadanos más notables, en un periodo de la historia conocido como la cautividad o el cautiverio. Como ocurría con casi todas las religiones antiguas, el comportamiento religioso de muchas personas se basaba en el quid pro quo, o esto por aquello, estando dispuestas a honrar a una deidad nueva a cambio de recibir protección por parte del poder dominante. Después de la destrucción del primer templo, el clero judío buscó una explicación para la tragedia, concluyendo que quizás había ocurrido en parte porque no habían prestado suficiente adoración a Yahvé o que lo habían enojado al reconocer a otros dioses. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. La cautividad en Babilonia terminó en el año 537 a.C., cuando el rey persa aqueménida Ciro II el Grande conquistó la ciudad y permitió el retorno de los judíos a Jerusalén. Mención de Yahvé en la piedra moabita. Durante mucho tiempo, se pensó que la mención más antigua de Yahvé era en la piedra moabita, o estela de Mesa, erigida por el rey Mesa de Moab para celebrar su victoria sobre Israel en torno al año 840 a.C. La inscripción menciona cómo Mesa, después de derrotar a los israelitas, llevó los vasos de Yahvé a Quemos, la deidad principal moabita. La piedra moabita fue descubierta en la actual Jordania en 1868 y fue la primera inscripción extrabíblica que mencionaba a Yahvé, lo cual apoyó aún más la idea de Yahvé como el único Dios de los israelitas, ya que Mesa afirmó haber tomado los vasos del dios israelita como tributo a Quemos. La arqueóloga italiana Michelle E. Ciacciagiorgini excavó el sitio de Soleb en Nubia, en el territorio del actual Sudán, encontrando referencias sobre un grupo de personas descritas como Shashu. En la base de la columna de un templo construido por el faraón Amenofis III, se estableció que este dios, ya era adorado mucho antes del momento en el que se cree que tuvieron lugar los acontecimientos de las narraciones bíblicas. Los Shashu eran unos semitas nómadas descritos por los egipcios como forajidos y de hecho aparecen más tarde en una inscripción sobre la batalla de Kadesh en la que el faraón Ramsés II enfrentó a los hititas, atribuyéndose a ambos bandos la victoria. La mención de Nubia situó allá mucho antes en la historia, pero también sugirió que quizá no fuera en Canaán donde Yahvé apareció en la Biblia. La Biblia narra cómo Yahvé llegó desde Edom para ayudar a los israelitas en guerra.
En el texto bíblico, Yahvé es el único verdadero Dios que crea la tierra y los cielos, y luego elige a un pueblo determinado, los israelitas, como el suyo. Según el Génesis, Yah crea el mundo, coloca el sol y la luna en el cielo, y después crea a los seres vivos, incluyendo a los humanos. Luego, destruye el mundo en un gran diluvio, excepto a Noé, su familia y los animales que lo acompañan en el arca. Finalmente, elige a Abraham, más tarde llamado Abraham, como el patriarca de su pueblo. La comunidad inicial del pueblo de Yahvé se desarrolla sucesivamente por Abraham, Isaac, Jacob y José, y los israelitas terminan esclavizados en Egipto, de donde los saca Moisés. Caminan hacia la tierra prometida de Canaán. Sin embargo, Yahvé no permite que Moisés sea el conductor de los israelitas hacia la tierra prometida, otorgándole ese privilegio a Josué. Josué divide la tierra entre su pueblo y con el tiempo surge el reino de Israel. Yahvé en el panteón cananeo. La narrativa bíblica es compleja y ambigua e incluye referencias al dios cananeo. Deuteronomio 32, 8, 9 señala: cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la heredad de él. Los cananeos, como todos los pueblos antiguos, adoraban a muchos dioses, pero el principal era el Dios del cielo. En el pasaje anterior del libro bíblico de Deuteronomio, Él concede a cada uno de los dioses autoridad sobre una parte del pueblo de la tierra, y Yahvé es asignado a los israelitas, quienes con el tiempo lo convertirían en su deidad suprema y única, aunque parece claro que existió de antemano como un dios cananeo menor. Su relación con la metalurgia. Yahvé era un dios de la metalurgia, según el erudito Nisim Amsak, quien destaca las referencias de Zacarías sobre las montañas de cobre como morada de Dios, y las de Ezequiel, refiriéndose al escribir. El dios de la metalurgia suele aparecer como una deidad destacada, generalmente involucrada en la creación del mundo y/o de los humanos. La abrumadora importancia del dios de la metalurgia refleja el papel central desempeñado por las fundiciones de cobre en el surgimiento de civilizaciones en todo el mundo antiguo. El académico encuentra además sorprendentes similitudes entre Yahvé y algunos dioses de la metalurgia, como el egipcio Ta, el mesopotámico Ea Enki y el elamita Napir. Aunque la teoría de Amsak ha sido cuestionada, no ha sido refutada. En la religión temprana de los cananeos, incluyendo a los israelitas, inicialmente practicaban una forma de culto a los antepasados en la que veneraban al dios del padre o al dios de la casa, además de rendir homenaje a sus antepasados terrenales, en un esfuerzo por establecer conexiones tribales y familiares individuales. Con el paso de los siglos, esta práctica se transformó en la adoración de dioses como El, Asera, Baal y Yahvé, entre otros. A medida que los israelitas se desarrollaron como comunidad en Canaán, buscaron distinguirse y distanciarse de sus vecinos, elevando a Yahvé por encima de él, la tradicional deidad suprema cananea. Sin embargo, no abrazaron el monoteísmo en ese momento y siguieron siendo un pueblo enoteísta, es decir, reconocían la existencia de varias deidades, aunque solo una era suficientemente digna de adoración. El periodo del monoteísmo israelita se extendió a la época de los jueces, previa al surgimiento de la monarquía, y se mantuvo durante todo el reino de Israel, aproximadamente entre los años 1080 y 722 a.C. En el 931 a.C. murió Salomón y el reino se dividió en dos. En el sur surgió una nueva entidad política llamada Reino de Judá, que adoptó a Jerusalén como capital. Aparte, el Reino de Israel en el norte. El primer monarca del Reino de Israel redimensionado fue Jeroboam I, hijo de Nabat y Serúa, ambos pertenecientes a la tribu de Efraín. Jeroboam I reinó hasta el año 910 a.C. El primer rey de Judá fue Roboam, hijo de Salomón con Naamá, quien gobernó hasta el año 913 a.C.
Su reinado está consignado tanto en el primer libro de Reyes como en el segundo libro de Crónicas. Los reinos de Israel y Judá guerrearon o se aliaron hasta el año 722 a.C., cuando los asirios destruyeron el reino de Israel. Judá pudo resistir las campañas militares asirias, aunque tuvo que pagar tributos. En el periodo neobabilónico y persa, los asirios cayeron ante una fuerza invasora de babilonios, medos, persas, cimerios y escitas, que saquearon la ciudad de Nínive en el año 612 a.C. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Los babilonios reclamaron la región de Canaán por primera vez desde la muerte de Hammurabi, aproximadamente en el año 1750 a.C. La ciudad de Babilonia se convirtió en una sede imperial durante este periodo, que fue escenario de una mejora generalizada en la producción agrícola y la situación económica, seguida de un gran florecimiento de la arquitectura, las artes y las ciencias. Nabucodonosor II reinó entre los años 605 y 562 a.C., y en el año 587 a.C. se apoderó de Jerusalén, destruyó el primer templo y deportó a los judíos a Babilonia. El persa Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y liberó a los judíos exiliados, quienes retornaron a Jerusalén para edificar el segundo templo. Durante el periodo del segundo templo se canonizó la Torá y se consolidó el monoteísmo judío, la creencia en una sola deidad, Yahvé. En esa época fueron revisadas las obras más antiguas que con el tiempo se incluirían en las escrituras hebreas para reflejar un sistema de creencias monoteístas entre los israelitas, mucho antes de que realmente se practicara estrictamente el monoteísmo hebreo. Este sería imitado por los cristianos, quienes también adorarían a Yah, conocido después simplemente como Dios. En el siglo VI, el Islam también desarrolló la figura de un único Dios bajo el nombre de Alá. Mención en textos greco-romanos. Yahvé fue invocado con frecuencia en textos mágicos greco-romanos, que datan desde el siglo I a.C. hasta el V de la Era Común, a menudo junto a deidades tradicionales de Grecia, Roma y Egipto. Para celebrar la conquista de Judea, Pompeyo emitió una moneda con una figura que ha sido interpretada como la de Yahvé en una variedad local de Baco o Dionisio. Escritores romanos como Tácito, Juan Elidio, Cornelio Labeo y Marco Terencio Varrón también identificaron a Yahvé con Baco o Dionisio. Los judíos de Roma frecuentemente usaban símbolos asociados con el paganismo romano, refiriéndose a Dionisio con copas, ánforas, racimos de uvas y hojas de hiedra. Otros autores romanos como Juvenal, Floro y Petronio identificaron a Yahvé con Caelus, un primitivo dios del cielo de la mitología romana, cuyo equivalente griego es Urano. Festivales y sacrificios. El culto a Yahvé se centraba en 3 grandes fiestas anuales que coincidían con eventos importantes de la vida rural: Pesaj con el nacimiento de los corderos, Shabbat con la cosecha de cereales y Sukkot
con la recolección de frutos. Estas festividades probablemente existían antes del culto a Yahvé, pero se vincularon con algunas de las principales tradiciones israelitas: Pesaj con el Éxodo, Shabbat con las tablas de la ley y Sukkot con la travesía por el desierto. Así, estos festivales celebraban la victoria de Yahvé sobre Egipto y la constitución de los israelitas como el pueblo elegido, aunque el significado anterior no fuera totalmente olvidado. La adoración de Yahvé presumiblemente incluía sacrificios, pero muchos académicos han concluido que rituales como el referido en Levítico 11:16, con su enfoque en la pureza y el arrepentimiento, fueron introducidos durante la cautividad en Babilonia. En realidad, los jefes de familia ofrecían los sacrificios que consideraban convenientes. Gracias por acompañarnos en este revelador viaje por la historia de Yahweh. Esperamos que hayas encontrado tan fascinante como nosotros cada detalle y hallazgo que compartimos. Tu interés y apoyo son fundamentales para seguir explorando y comprendiendo la rica historia espiritual que nos une. Que la sabiduría ancestral continúe iluminando nuestro camino hoy y siempre. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.